Bueno, muy bien, continuamos en consideraciones en esta segunda parte del programa. Reiteramos, el tema central de este bloque, los trastornos de ansiedad. Está con nosotros dos profesionales, Gretel Martínez y Rosana Casiorna, ambas psicólogas. Bueno, ustedes pertenecen al grupo Vivir Sin Fobias. ¿Cómo se originó este grupo? ¿Cómo comenzó? ¿Y qué es realmente Vivir Sin Fobias? Bueno, Vivir Sin Fobias se originó en el año 1999 con la psicóloga Mirta Granero y el doctor Osvaldo Forcat, un psiquiatra que falleció ya hace algunos años. Y ellos comenzaron a recibir inquietudes, se pusieron en contacto por las inquietudes de los pacientes que iban recibiendo. Y entonces, bueno, empezaron a trabajar juntos y empezaron a darse cuenta de que realmente la necesidad que había, la poca información que había en la gente en general sobre estos padecimientos de la ansiedad, era tan necesaria la información que decidieron un poco empezar a dar charlas que siempre fueron gratuitas, son las charlas que seguimos manteniendo en el grupo hoy en día, con el objetivo de dar información, de dar asistencia, de sacar un poco este tema, que la gente pueda empezar a hablar sobre esto que les pasa, y como vos decías, a la medida que fueron escuchando, se fueron identificando con estos síntomas que iban teniendo, y entonces empezaron a darse cuenta de lo que les pasaba, de que por ahí está esto de ir recorriendo consultorios médicos que no les daban respuesta, porque el problema no era médico, cardiólogos, neurólogos y demás. Entonces empezaron a ver que en realidad el pedido de ayuda tenía que pasar por otra parte, por otro tipo que el problema de que se trataba era otro. Entonces, bueno, así se inició el grupo Vivir Sin Fobias, con ellos dos y con grupos de profesionales que ellos fueron formando, y que, bueno, llegamos hoy en día. En el primer momento las charlas eran de más de 400 personas, porque fue el primer grupo, creo, en Rosario que no había mucha información. Entonces realmente la gente estaba muy ávida de escucharlos y de poder tener algunos datos, alguna información sobre qué les pasaba. Bueno, las charlas las seguimos haciendo. De hecho, bueno, vos estuviste el lunes, que fue la última. Y así, bueno, seguimos trabajando con la asistencia. El grupo Vivir Sin Fobias tiene que ver con la información, con el dar asistencia e información a la gente que está sufriendo padecimientos sobre trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son muchos. Sí. Y fue mucha gente, me llamó la atención porque inclusive había gente parada que no pudo sentarse porque, bueno, el lugar les había quedado chico, digamos, el lugar, ¿no? Pero después, ¿ustedes cuándo vuelven a hacer esta charla? Porque es importante mencionarlo este año. Este año, la próxima es el 3 de noviembre. El 3 de noviembre, una continuidad, digamos, de lo que venían hablando, de lo que se habló en esta charla. Sí, en realidad en esta charla hicimos más hincapié en cuáles son las características de la ansiedad. Claro. Y en la charla del 3 de noviembre vamos a hacer hincapié en cuáles son las herramientas para sobrellevarla. Bueno, si tiene solución o no. Bien, Gretel Martínez, para introducirnos ya en el tema, trastornos de ansiedad, ¿qué características presenta el trastorno de ansiedad? Bien, antes me gustaría hacer una diferenciación entre lo que son las manifestaciones de la ansiedad y un trastorno de ansiedad. Bien. Porque cuando hablamos de un trastorno de ansiedad estamos hablando de una entidad clínica, de varias entidades clínicas en realidad. Una de ellas es el trastorno de ansiedad generalizada, pero se habla de más trastornos de ansiedad. Está el trastorno de angustia, que es lo que la gente comúnmente conoce como pánico, el trastorno de ansiedad social, el trastorno obsesivo compulsivo, que está y no está dentro de los trastornos de ansiedad. Pero al margen de que puedan existir estos cuadros clínicos, que son entidades clínicas que están descritas en un manual de trastornos mentales que se llama DSM-4. Al margen de eso, hay mucha gente que no entra dentro del diagnóstico de trastornos de ansiedad, pero sin embargo tiene y padece muchas manifestaciones de esto que nosotros llamamos ansiedad. Bien. Rosana Casiorna, ¿por qué algunas personas padecen este trastorno? Bueno, hay cuestiones biológicas, genéticas, hereditarias, que son las que no se pueden modificar. Hay otras cuestiones que tienen que ver con los aprendizajes que hemos recibido desde niños, la educación que hemos tenido, los tipos de vínculos que hemos tenido, que van conformando una personalidad y determinadas características de personalidad de una persona ansiosa.
Y además es necesario un disparador, algún hecho, alguna situación, que es lo que dispara en estas personas que tienen estas características el hecho de poder tener algún trastorno de ansiedad o algún padecimiento de ansiedad, aunque no sea trastorno, como nos explicaba Gretel. Las personas que suelen tener más predisposición a tener problemas con la ansiedad son personas que son perfeccionistas, la sobreexigencia es otra de las características. La polaridad en el pensar, son personas que piensan que si no hicieron todo perfecto, lo hicieron un desastre. Claro. No existe la posibilidad de tener una visión un poco más objetiva sobre el desempeño, sobre las distintas características que uno puede tener. Entonces son distintas características que hacen que estas personas, más allá de cuál es su desempeño, cuál es su profesión, en qué lugar viven, puedan en determinadas situaciones terminar padeciendo un trastorno de ansiedad. Como decía Gretel, con distintas características, puede ser un ataque de pánico, puede ser un trastorno de ansiedad generalizada, puede ser una fobia específica, o simplemente esa ansiedad, esas dificultades que uno siente que inclusive pueden estar a nivel sexual, a nivel de insomnio, tensiones musculares, o sea, algunos síntomas aislados sin estar dentro de un trastorno de ansiedad. Bien, ¿y cuándo hablamos de un trastorno de ansiedad generalizado? El trastorno de ansiedad generalizado tiene que ver con una preocupación permanente sobre cuestiones cotidianas, pero cuando no hay un problema concreto. O sea, son personas que, por ejemplo, están preocupadas sobre su situación económica cuando no están teniendo un problema económico, y sobre su salud cuando no tienen problemas de salud, sobre varios temas juntos, no sobre uno en particular, sino que permanentemente están pensando sobre distintas situaciones problemáticas, pero que no son hoy un problema. Como hoy no son un problema, no lo pueden resolver, porque un problema se puede resolver, una preocupación no, porque es sobre algo que no existe, sobre algo al futuro, sobre algo que uno está anticipando, y sobre lo que no puede poner en funcionamiento ningún tipo de recurso porque el problema no está. Hay que diferenciar entre lo que uno puede pensar como planear o prevenir determinadas situaciones. Por ejemplo, si uno piensa sobre inseguridad, puede prevenir no caminando sola a determinadas horas de la noche, por ejemplo, o cerrando la puerta con llave. O sea, eso es ser precavido en todo caso. Claro. Otra cosa es pensar mucho más allá, estar yo acá sentada y pensar, bueno, ¿qué me va a pasar cuando salga? Y si va a venir alguien, si me van a robar, y cuando llegue a mi casa. Hay que diferenciarlo. Hay personas que están permanentemente pensando y preocupadas sin tener que resolver nada puntual. Bien. Y Gretel Martínez, ¿tiene que ver esto también con esto que a veces solemos ver, gente que tiene un pensamiento catastrófico de determinados hechos? A lo mejor se anticipa y piensa en un desenlace fatal. Exactamente. Las preocupaciones, aparte de ser permanentes, son exageradas. Es otra de las características del trastorno de ansiedad generalizada. Yo creo que lo que va a pasar siempre va a ser malo, y estoy anticipando que eso malo aparte va a ser terrible. Claro. Y otra característica es que son incontrolables. La persona tiene una sensación de querer controlar, pero es una ilusión de controlar. La preocupación en realidad es una ilusión de controlar esto negativo que me va a pasar. Y a su vez hay otra característica del trastorno de ansiedad generalizado que generalmente viene acompañado de otro conjunto de síntomas, como por ejemplo la fatigabilidad fácil, la falta de concentración, porque si vos estás todo el tiempo preocupado por todo, va a llegar un momento en que no tenés energías para ocuparte de las cuestiones puntuales. Problemas de sueños, contracturas musculares, y hay una serie de síntomas, 7 u 8 síntomas, que la persona tiene que tener para entrar en el diagnóstico de trastorno de ansiedad. Una de las principales características de la ansiedad generalizada es el trastorno donde principalmente se da la intolerancia a la incertidumbre. Las personas no toleran no poder tener la certeza de qué va a ir sucediendo, entonces pretenden todo el tiempo tratar de resolver cosas que todavía no es posible resolver. Esta intolerancia a la incertidumbre es lo que promueve y produce tener todo el tiempo esa sensación de inquietud y esa sensación, esa necesidad de control, que es lo que no se puede tener. Hoy día cuantiosos ciudadanos tienen pánico, se anticipan algo y tienen miedo hasta de salir a la calle, digamos, más allá de que hay inseguridad, la delincuencia ya es exagerado. ¿Esto también tiene que ver con la ansiedad, con una persona ansiosa?
Sí, totalmente, tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad siempre tiene que ver con esta ideación, con esta anticipación a futuro. El ataque de pánico, en realidad mucha gente dice que padece pánico cuando en realidad no es... A ver, el ataque de pánico es una crisis que dura 10 minutos. No se puede estar todo el día con pánico porque no, eso es otra cosa. Eso en todo caso es tener un estado ansioso. El pánico, perdón, es una crisis que dura alrededor de 10 minutos, que aparece generalmente... ¿Cómo? Súbitamente. Inesperadamente. Y después no necesariamente desaparece. ante una situación concreta. Puede ser situacional, pero no necesariamente ante una situación concreta. Y por supuesto que la persona que lo padece, bueno, siempre lo describen como si los hubiera pasado un camión por encima, siempre dicen una persona que lo padece, ¿no? Porque por las sensaciones, por cómo queda la persona absolutamente cansada, destruida, aniquilada, pero en realidad es una crisis de corta duración. Cuando lo que hace la ansiedad anticipatoria, lo que se llama miedo al miedo, es que una persona que una vez, por ejemplo, le ocurrió esto, el temor de que le vuelva a ocurrir hace que quizás en la misma situación, que es fortuita, que puede ser en el supermercado, en el colectivo, donde sea, o en su casa, cuando le ocurrió, piense, se le dispare el temor de que le vuelva a ocurrir en esa misma situación. Por eso se va dando la evitación de esa situación, por ejemplo, por este temor de que si, por ejemplo, la primera vez me ocurrió en el supermercado, si voy al supermercado me puede volver a ocurrir. Y esta evitación y este temor a que me vuelva a ocurrir es lo que va elevando la ansiedad, y al elevarse la ansiedad, al pasar determinados grados, es lo que vuelve a aumentar la posibilidad de que un nuevo ataque de pánico ocurra. Y así es como se va desarrollando cuando ya, bueno, se empieza a sufrir determinada cantidad de ataques de pánico en una semana, durante mucho tiempo, se desarrolla lo que es un trastorno de pánico. Pero siempre esto ocurre por la ansiedad, por este miedo al miedo, por este miedo a que me vuelva a ocurrir y volver a sufrir eso que tan mal lo pasé cuando me ocurrió. Leí a días pasados que una persona ansiosa también quiere tener todo bajo su control. Esto, bueno, a modo de ejemplo, ¿no? Si puede ocurrir también en los empleos, donde un jefe no puede delegar funciones, pero además en su casa también tiene que hacer todo porque no delega tampoco en el ámbito familiar. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta situación, digamos? Puede tener con esta característica, puede tener que ver con esta característica, y es lo que hablaba Rosana sobre la intolerancia a la incertidumbre. Yo quiero tener todo bajo control porque creo que algo malo va a pasar y tengo la ilusión de que lo puedo controlar. Pero también puede tener que ver con una sobreexigencia y una sobreresponsabilidad, que es otra de las características de las personas que manifiestan ansiedad. Entonces, si yo creo que yo soy la persona que mejor lo hago y que nadie lo va a hacer como yo, voy a tener una dificultad para delegar. Bien. Y la dificultad también para esperar, porque quizás cuando uno delega tiene que primero aceptar que el otro lo va a hacer a su manera, no a la mía. Y además esperar los tiempos también del otro, y la persona ansiosa tiene muchas dificultades con los tiempos y con la espera. Y con la tolerancia a la frustración. Claro. Esto también tiene que ver con que a lo mejor el otro no lo va a hacer de la manera que yo me lo imaginé en la cabeza. Entonces se frustran más fácilmente y no toleran esa frustración. Bien. El uso de la tecnología puede influir para que haya personas más ansiosas. Lo pienso también desde de los chicos, ¿no? Es decir, ¿puede haber chicos ansiosos, el hecho de que por ahí potencie un poco la ansiedad esto de la tecnología? Chicos ansiosos hay, y no solamente por la tecnología. La ansiedad en los chicos es un problema, bueno, puede ser ansiedad por separación, es lo común en los niños, pero puede haber fobias, puede haber distintos problemas de ansiedad. Pasa también una cuestión, bueno, vos preguntabas específicamente por la tecnología. La tecnología da una posibilidad de controlar, de tener esta falsa sensación de que podemos estar todo el tiempo controlando a los demás. O sea, si necesito algo, llamo por celular y no necesito, como antes, esperar o porque no tenía teléfono o a verme personalmente. El celular, por ejemplo, o los mails y demás, toda la tecnología resuelve mucho. Y nos puede crear esa falsa sensación de que eso disminuiría la ansiedad, pero en realidad nos hace adictos a esta tecnología. Y si, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a que llamo por teléfono y me atienden enseguida, es muy común escuchar que si llamo por teléfono y no me atienden, seguro que esa persona algo grave le pasó. Entonces, en realidad, sí, la tecnología, de alguna manera,
como crea esa ilusión de que todo es ya, cuando no puede ser ya, dispara más la ansiedad que es común en esta persona. Siempre tenemos que hablar de que en realidad la tecnología o los demás disparadores de la ansiedad tienen que ver y se dan y van a hacer que la persona sufra la ansiedad si tiene esta predisposición para hacerlo. La tecnología no a todas las personas les va a generar una cuestión más ansiosa, solamente a aquellas personas que tienen esta predisposición. La sobreexigencia que tenemos hoy generalmente en los distintos empleos, en las empresas, que nos sobreexigen, digamos, en determinadas tareas, ¿eso también aumenta el trastorno de ansiedad en una persona? Lo mismo que hablábamos recién. No va a aumentar. Nosotros creemos, lo estuvimos charlando a esto antes de entrar al programa, creemos que la persona que tiene una tendencia a la ansiedad no va a generar o no un trastorno por las condiciones actuales sociales. Cuando decíamos por qué se genera, hablamos de factores predisponentes, de factores precipitantes y de factores de mantenimiento. Dentro de los factores precipitantes puede haber un exceso de estrés, no necesariamente una situación traumática. Claro. Pero esto es un juego. Mientras más predisposición genética tengo, voy a tener menos tolerancia al estrés, entonces un nivel de estrés menor me lo puede desencadenar. Y a la vez hay factores de mantenimiento que tienen que ver, uno de los principales es la evitación. Cuando yo evito esa situación temida, en realidad estoy manteniendo la ansiedad. A corto plazo bajo la ansiedad, pero a largo plazo la aumento. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero quiero preguntarles por el tema del consumo de alcohol y consumo de ciertas sustancias, y también eso potencia un poco la ansiedad. Rápidamente se nos termina el tiempo. Sí, la potencia por las mismas características de las sustancias, pero además lo que potencia es que el hecho de no poder tener acceso a esa sustancia. Muchas personas, por ejemplo, consumen alcohol, muchos jóvenes, por ejemplo, consumen alcohol para poder, personas, no solamente jóvenes, para poder animarse a determinadas situaciones sociales que sin el alcohol no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona va aprendiendo que sin el alcohol no lo puede hacer, con lo cual va necesitando cada vez más del alcohol o de la sustancia que sea para animarse a tener determinadas sensaciones o para animarse a... Esto es muy común en el trastorno de ansiedad social. Muchas personas con trastorno de ansiedad social terminan siendo alcohólicas o teniendo algún problema con el alcoholismo por este motivo. Bien, nos ha quedado muchísimo material para desarrollar. El agradecimiento infinito del programa Consideraciones por la presencia de ustedes acá. Dejamos siempre abierta la puerta, la posibilidad para que puedan concurrir a este programa. A las puertas, como le digo a todos los invitados, están abiertas de este programa. Es interesantísimo el tema, y lo que sí me gustaría que ustedes mencionen es dónde se puede dirigir la gente, dónde está el grupo Vivir Sin Fobia al cual ustedes pertenecen, y cuándo que reiteren cuándo va a ser la próxima charla. Bueno, la próxima charla es el lunes 3 de noviembre a las 19:30, es de entrada libre y gratuita, es en Rioja 3012, en el Instituto 15. Quienes quieran comunicarse pueden hacerlo al teléfono 439-4627 o a nuestra página Vivir Sin Fobias, www.vivirsinfobias.com.ar, o a nuestra página de Facebook Vivir Sin Fobias. Bien, muchas gracias, han sido muy amables. Gracias a vos, Marcelo, por invitarme. Bueno, se llaman Gretel Martínez y Rosana Casiorna, ambas psicólogas, pertenecen al grupo Vivir Sin Fobias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa.